Tenemos que hablar hoy de esa barbarie, de esa situación de terror al que se está sometiendo a la población en Gaza. Y hay que hablar de esto a pesar de que ciertas personas digan que se ha hablado bastante del tema. Pues bien, hay que decir que no se ha hablado lo suficiente como para lograr parar ese genocidio que se está implementando por parte del gobierno de Israel, por parte del gobierno que preside Netanyahu. Y es de esto último de lo que aquí queremos hablar, y es sobre genocidio. Y hay que hablar de genocidio, ¿por qué? Porque ciertos actores políticos, ciertos actores relevantes en la escena pública, por alguna razón, no son capaces de llamar las cosas por su nombre. Lo que está cometiendo el gobierno de Israel en cabeza de Netanyahu es un genocidio. Genocidio del griego genos y el latín sidio, por una parte estirpe, grupo, comunidad, y por la otra matar. El exterminio y la eliminación física, sistemática, parcial o total de un grupo por cuestiones de raza, de etnia, de religión o de nacionalidad. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio nos señala lo siguiente en el artículo 2. Se entiende por genocidio actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y nos enumera una serie de prácticas. A. Matanza del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, que con gran parte, si no todo, cumple el gobierno de Netanyahu. Es decir, sí está cometiendo un genocidio. Y el artículo 3 dice lo siguiente, de esa misma convención. Serán castigados A. El genocidio. B. La asociación para cometer genocidio. C. La instigación directa o pública a cometer genocidio. D. La tentativa de genocidio. E. La complicidad en el genocidio. A esto hay que prestarle atención. Y una de esas cuestiones es ver el relato. ¿Por qué se ha instigado directa y públicamente a cometer genocidio? Públicamente funcionarios del gobierno de Israel, su ministro de defensa y su primer ministro Netanyahu instigan a cometer un genocidio. Por lo tanto, tienen que ser castigados como genocidas. ¿Cuál es el relato? Bueno, lo primero es que esta situación que estamos viendo parte de un acto terrorista cometido por Hamás el 7 de octubre. Esto no tiene discusión. Fue un acto terrorista cometido por Hamás. Sin embargo, el relato cambió a partir de una respuesta desproporcionada. Una respuesta salida de los cabellos. Una respuesta de política de tierra arrasada implementada por el gobierno de Netanyahu. Todos aquellos que critican el comportamiento de Netanyahu y del gobierno de Israel son calificados por como antisemitistas. En algunos sectores es cierto que ha aumentado el antisemitismo y es por culpa de esas acciones que ha implementado el gobierno de Israel y el gobierno de Netanyahu. Pero aquí no hablamos de que la motivación sea o no, o tenga que ver con la fe que profesan, con la religión que profesan. Porque, ¿cómo definen Israel mismo el antisemitismo? Es aquella crítica, aquella hostilidad y aquella violencia ejercida contra los judíos por el simple hecho de ser judíos, o contra las instituciones judías por el simple hecho de ser judías. Aquí nadie está hablando de la fe, de la religiosidad, de la práctica religiosa, que de hecho
es parte del foro interno y debe ser parte del foro interno, ¿no? Esa comunicación con el Dios y esa religión y esa fe que se profesa debería estar en el foro interno. Aquí nadie está hablando de eso. Aquí se está hablando del comportamiento, de la implementación de esa política de tierra arrasada por parte del gobierno de Netanyahu, por parte del gobierno de Israel. No tiene nada que ver su fe y su religiosidad. Por lo que en realidad lo que hemos visto es que ese significante antisemitismo es usado como un arma arrojadiza para evitar las críticas, para evitar asumir la responsabilidad. Y esto sucede cuando quienes cometen crímenes son criminales, pero no se reconocen como tal. Eso es Netanyahu, eso es su ministro de defensa, eso es su gobierno. No son capaces de reconocer que son unos criminales, que están cometiendo crímenes, que están implementando un genocidio. Mira que la retórica de Israel y la retórica de las autoridades públicas, la retórica de su ministro de defensa y la retórica de Netanyahu es de borrar, de aplastar, de acabar, de no dejar piedra sobre piedra. Es triste cuando le preguntan a un soldado por la situación allí y él dice, allí no hay inocentes. Escuchen esa brutalidad. Le preguntan al soldado por cómo es esa situación y qué está viviendo y qué solución ve en Gaza y dice, allí no hay inocentes. La única solución es que no quede nadie ahí. Claramente, le han lavado la cabeza a un montón de personas para llevar a cabo ese genocidio. Y es tan así que mira que Netanyahu, de tradición militar, con un hermano que falleció en una operación en Uganda, el hermano llamado Jonathan Netanyahu, condecorado por su papel en la guerra, parece que Netanyahu quisiera retomar ese prestigio militar y una especie de revancha también personal, ¿no? Pero la verdad es que tras esa retórica se abren otras cuestiones más preocupantes aún. Los genocidios siempre se provocan, se implementan invocando razones superiores, ¿no? La patria, la nación, sea lo que eso sea. No son las personas nunca, son los intereses. Y en este caso hay intereses. Mientras uno ve a ese soldado jovencito, fanático, ir a entregar su vida allí, en una política de tierra arrasada, seguir esas palabras del ministro de Defensa de Israel que dice que allá lo que hay es animales, detrás de eso hay intereses políticos y económicos. Ya hay gente en Israel frotándose las manos, gente en el mundo frotándose las manos, haciendo cuentas para ocupar, para comprar terrenos allí. Hay que cambiar el relato. Hay que llamar las cosas por su nombre. No podemos permitir que los medios de comunicación sigan hablando de que la guerra de Israel jamás. No, aquí no hay una guerra de Israel jamás. Jamás una organización que cometió un acto terrorista y por lo tanto será llamada terrorista. Un acto terrorista lo que cometió el 7 de octubre, no hay duda de eso. Pero aquí no hay una guerra de Israel jamás. Aquí lo que hay, como se ha demostrado, es la implementación, la puesta en marcha de una política de tierra arrasada, la implementación de un genocidio. Y hay que pedirle entonces responsabilidad a los medios de comunicación y responsabilidad a los actores políticos para que llamen las cosas como son. Hay que parar y desmentir, por una parte, esa arma arrojadiza que es el antisemitismo. No, nadie habla de eso. Es el comportamiento de Israel. Y dos, hay que llamar a las cosas por su nombre. Es un genocidio. El mundo a veces es peligroso. Una frase que le atribuye a Albert Einstein, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que sientan a ver lo que pasa. No podemos quedarnos quietos, hay que seguir denunciando y hay que llamar las cosas por su nombre. The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A. Killing members of the group, B. Causing serious bodily or mental harm to members of the group,
C. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And D. Imposing measures intended to prevent births within the group. The State of Israel shall ensure, with immediate effect, that its military does not commit any acts described in point 1 above. El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un presidente genocida.